Algo dentro de ti late con la urgencia de crear, pero algo más, una sombra antigua, mantiene ese latido atado, como si una mano invisible sostuviera el flujo antes de que llegue al mundo. ¿Por qué tu energía sexual está bloqueada? Esa es la pregunta que nos mueve hoy, no para juzgar, sino para mirar con claridad qué fuerza se oculta detrás de la represión, la culpa, la dispersión y la desatención. Hoy hablaremos del arquetipo de la sombra y de cómo, cuando se integra, la chispa vital puede volver a convertirse en motor consciente de tu vida. Si ahora mismo sientes frialdad en tu deseo, fugas de energía que no entiendes o una desconexión entre lo que quieres y lo que haces, estás en el lugar correcto. No es que algo esté mal contigo, es que hay una estructura psíquica y cultural que ha guardado, silenciado o deformado esa energía. Antes de continuar, si esta conversación resuena, suscríbete para seguir la serie sobre alquimia sexual y prácticas para recuperar tu potencia creativa. A lo largo de la historia, ciertas tradiciones supieron reconocer la naturaleza sagrada de esa fuerza que llamamos energía sexual. En el antiguo Valle del Nilo, en pergaminos y símbolos, los misterios hablaban de una potencia ligada al renacimiento y a la creación. En la tradición tántrica se personificó como Shakti, la energía femenina que despierta y sostiene. En el taoísmo se estudió cómo conservar y transformar la esencia vital. En la alquimia occidental, los antiguos hablan de transmutar plomo en oro, una metáfora para transformar deseo bruto en conciencia iluminada. No se trataba de misticismo gratuito, era una práctica que combinaba atención, respiración, disciplina y ética. Estas fuentes nos ofrecen un mapa, pero para entender por qué tu energía puede estar bloqueada, debemos mirar primero a la sombra. Cuando hablamos de la sombra, no nos referimos a un monstruo externo, sino a un arquetipo interno, una región de la psique donde quedan depositadas las partes rechazadas, las vergüenzas heredadas, los impulsos censurados. Jung puso en palabras modernas lo que muchas culturas intuían. Aquello que no integra la conciencia se esconde, y lo escondido, lejos de desaparecer, toma formas que controlan sin ser visto. En el terreno de la sexualidad, la sombra suele manifestarse como represión moral, mensajes culturales que desvalorizaron el deseo, heridas tempranas, traumas o la disociación como estrategia de supervivencia. Todo eso actúa como un circuito que desvía o drena la energía antes de que ésta pueda elevarse, concentrarse y crear. ¿Cómo se manifiesta ese bloqueo en la vida cotidiana? Hay señales sutiles y otras más evidentes. El deseo que llega como culpa, la compulsión que drena y nos sacia, la distracción constante, la fatiga sexual inexplicada, la incapacidad de permanecer presente en el propio cuerpo. Algunas personas convierten la energía en rendimiento o en evasión. Otras la reprimen hasta que la misma fuerza se vuelve contra ellas en forma de distanciamiento emocional o somatización. No es cuestión de fuerza de voluntad, sino de patrones aprendidos que actúan como tuberías corroídas. La corriente existe, pero no llega limpia ni orientada. Para entender por qué la energía no fluye, hay que mirar los mecanismos. El primer mecanismo es la vergüenza. Cuando la cultura o la familia etiquetan el deseo como peligroso o sucio, el niño aprende a esconder, a negar. Con el tiempo, esa negación se cristaliza en bloqueo. El segundo es el trauma. Experiencias que fragmentan la conexión con el cuerpo y obligan a la psique a disociar para sobrevivir. La disociación protege, pero a la larga impide que la energía circule por los canales sutiles del sistema nervioso. El tercero es la represión normativa. Mandatos religiosos, sociales o personales que enseñan que el placer debe suplicarse o ser siempre subordinado a otros fines. El cuarto es el derroche energético. Gastar la fuerza vital sin intención ni contención, como agua que corre fuera del cauce. Todos estos aspectos son caras del mismo arquetipo, la sombra que no quiere ser vista. Cuando la sombra opera, no suele hacerlo con violencia inmediata, actúa con estrategias silenciosas. Te hace creer que no mereces, te induce a autoengaños, desorienta tu atención hacia fuentes externas de validación. Por eso la primera regla de la alquimia sexual es simple y profunda. La energía sigue a la atención. Donde pones la mirada y la conciencia, allí se concentra la fuerza. Si tu atención está dispersa entre la culpa, la ansiedad o el entretenimiento,
La energía no sube ni se condensa. Si vuelves la atención con ternura al cuerpo y a la sensación, comienzas a trazar un nuevo canal. Junto a ese primer principio existen otros pilares que las tradiciones han repetido con distintos nombres. La respiración como conductor, la polaridad entre fuerzas complementarias y la preservación intencional frente al derroche. La respiración es la llave más accesible. Al respirar de forma dirigida, cambias el voltaje interno, das forma a la energía. La polaridad nos recuerda que hay un juego entre lo que empuja y lo que contiene, entre impulso y forma. Mantener ese equilibrio permite que la energía se oriente hacia creación en lugar de dispersarse en compulsión. Y la preservación no implica represión, implica elegir, con respeto a tu cuerpo y a tu ética, cuándo y cómo usas esa fuerza para que no se escape sin fruto. Pasemos ahora a prácticas concretas. No busco ofrecer fórmulas mágicas, sino herramientas seguras y progresivas para comenzar a integrar la sombra y permitir que la energía circule. Antes de cualquier ejercicio, una advertencia. Si tienes historial de trauma o experiencias que te hacen sentir inseguro al tocar estas dimensiones, busca acompañamiento profesional. El trabajo con la sombra puede reactivar memorias. Estar acompañado es responsabilidad y cuidado. Primera clave: habitar el cuerpo. Muchas personas viven desconectadas de las sensaciones. Practicar la presencia en el cuerpo es como limpiar un canal. Empieza por dirigir tu atención al centro del cuerpo, el área del bajo vientre, y notar sin juzgar. Observa sensaciones, temperatura, tensiones. No trates de cambiar nada. Tu tarea es observar con curiosidad. A menudo, esa observación trae un primer desbloqueo, una sensación de alivio o una pequeña oleada que antes pasaba desapercibida. Haz esto de forma regular, aunque sean minutos breves al día. La consistencia es la madre de la transformación. Segunda clave: respiración dirigida. No hace falta técnicas complicadas. Lo esencial es que la respiración sea consciente y que la imagines como un río que moviliza la energía. Lleva la respiración al vientre y en cada inhalación siente cómo la atención viaja desde la base hacia el corazón. En cada exhalación siente cómo baja y se asienta. Puedes imaginar la respiración como una espiral que sube por la columna y vuelve a bajar, limpiando y nutriendo. Evita cualquier presión de rendimiento. La respiración debe ser un instrumento de presencia, no una prueba de habilidad. Tercera clave: intención cargada con emoción elevada. La diferencia entre desear y transformar es la intención. Un deseo sin dirección es fuego sin crisol. Una intención clara y sostenida actúa como horno alquímico. Formula una intención breve y positiva, no en términos de no sentir culpa, sino en términos de lo que quieres cultivar. Por ejemplo, quiero reconectar mi deseo con la creatividad y el respeto. Acompaña esa intención con una emoción que no sea escape: gratitud, ternura, curiosidad. La emoción es el combustible que orienta la energía. Cuarta clave: preservación consciente. Muchas tradiciones hablan de la conservación de la esencia vital. Aquí la preservación no es represión del deseo, sino una práctica de economía energética. Elegir dónde invertirla en lugar de dispersarla por inercia. Pregúntate antes de actuar: ¿esto nutre mi proyecto, mi relación, mi crecimiento? Si la respuesta es sí, entonces la inversión energética tiene propósito. Si la respuesta es no, tal vez convenga contener y redirigir. Ahora ejercicios prácticos para empezar, sencillos y seguros. El primero es un ejercicio de presencia en el vientre. Siéntate cómodo, coloca las manos suavemente sobre el bajo vientre y lleva la respiración hacia ese punto. No obligues nada, solo observa cómo se mueve la respiración y qué siente la mano. Nombra internamente una sensación: calor, presión, latido, inquietud. Si surge una emoción, dale permiso para existir sin definirla. Este acto simple de atención altera la ruta de la energía. Le enseña al cuerpo que es seguro ser sentido. El segundo ejercicio es la respiración en espiral. Imagina una columna de luz que sube desde la base de tu torso hasta el pecho y vuelve a bajar alrededor de tu columna como una espiral. En cada inhalación, siente que la energía asciende. En cada exhalación, que desciende y se asienta en la base. Mantén la atención en la sensación de recorrido, no en un objetivo externo. La espiral ayuda a integrar polaridades, subir sin perder arraigo, bajar sin quedarse en la inercia. El tercero es un ritual de intención emocional.
Toma un objeto pequeño, una piedra, una vela, un pañuelo, y conságralo como símbolo de tu intención. Sostén el objeto y formula en voz baja tu intención conectada con una emoción elevada. Que mi deseo se convierta en creación. Que mi energía construya el lugar de huir. Guarda el objeto en un lugar visible para recordarte el compromiso. No se trata de superstición, sino de poner un anclaje simbólico que reprograma la atención diaria. Acompañando estos ejercicios, propongo microhábitos para el día a día. Pequeñas pausas de presencia antes de acostarte, antes de iniciar una relación íntima o antes de tomar decisiones impulsivas. Momentos de respiración consciente al despertarte. Escribir sin juicio durante 5 minutos sobre sensaciones y deseos. Estas prácticas crean un tejido de contención que altera la arquitectura del hábito, haciendo que la energía encuentre nuevas rutas. Mientras avanzas, es esencial mantener una actitud de compasión. La sombra no es prueba de fracaso, sino territorio aún no explorado. Evita la culpa como herramienta. La culpa reproduce lo que quieres transformar. En su lugar, cultiva la curiosidad y la paciencia. La integración es un proceso que ocurre por capas, no en saltos espectaculares. Llegamos ahora a una pequeña experiencia guiada que puedes practicar ahora mismo para sentir un primer movimiento. Imagina que llevas tu atención a un crisol interior, situado en la base del torso. Este crisol contiene la materia bruta, impulsos, deseos y energía dormida. Sin forzar, siente la presencia de ese crisol. Respira con suavidad hacia él. Con cada inhalación, imagina que le das oxígeno. Con cada exhalación, que recoges y sostienes lo que surge. Visualiza una llama pequeña, que al ser nutrida por tu atención, comienza a oscilar con más claridad. No pienses en sexualidad como acto, piensa en ella como capacidad de transformación. Esa llama puede elevarse y calentar, puede purificar y concentrar. Observa si hay alguna sensación física, calor, vibración, movimiento interno. Permite que cualquier emoción que surja esté presente. Si llega una memoria incómoda, no la huyas, pero tampoco la desarrolles. Regresa suavemente la atención al crisol y a la respiración. Este acto de observar y sostener es ya alquimia, transformar la materia prima en intención consciente. A medida que practiques, notarás que la energía se vuelve menos errática y más hábil para enfocarse. La polaridad interior, impulso y contención, Shakti y Shiva, encuentra un ritmo. Shakti, la fuerza movilizadora, despierta. Shiva, la conciencia que observa y dirige, aporta forma. Cuando esas dos fuerzas bailan en equilibrio, la energía sexual deja de ser una factura a pagar o una fuga. Se convierte en herramienta de creación. Es importante recordar los límites éticos y de seguridad. Si en cualquier momento sientes que emerja algo abrumador, recuerdos traumáticos, angustia intensa, disociación, detén la práctica y busca apoyo. Un terapeuta con formación en trauma, un profesional corporal o un acompañante con experiencia pueden ofrecer el sostén necesario. No estás solo en ese camino. Integrar la sombra a menudo requiere redes de cuidado. También conviene señalar que no existe una receta universal. Lo que libera a una persona puede no ser suficiente para otra. La alquimia sexual es un campo de experimentación informada por respeto, repetición y humildad. No prometo curas instantáneas. Prometo prácticas que, con constancia y respeto, crean condiciones para que la energía recupere su dirección y su potencia. Cuando la sombra se integra, los efectos no son solo eróticos, son creativos y existenciales. Recuperar esa fuerza implica más claridad en tus proyectos, mayor magnetismo personal, mejores límites y una sensación de coherencia interior. No se trata de convertir el deseo en algo utilitarista, sino de permitir que la energía active tu propósito sin autoboicot ni fuga. Muchos que atraviesan este trabajo describen una sensación de estar más vivos, menos secuestro por impulsos, más uso consciente del impulso. Antes de cerrar, ofrezco una virada práctica para sostener el proceso en el tiempo. Primero, comprométete a una práctica corta y constante. Incluso 10 minutos al día de presencia y respiración son poderosos si se mantienen. Segundo, registra tus cambios en un diario. Pequeñas notas sobre sensaciones, sueños, cambios en el deseo, reactividad. El registro hace visible lo que suele pasar desapercibido. Tercero, revisa tus límites.
La preservación requiere aprender a decir no. Practicar el no es tan espiritual como practicar la apertura. Cuarto, busca comunidades seguras o formaciones respetuosas donde puedas aprender sin repetir patrones de dominación o exotización de tradiciones. Finalmente, mantén la humildad. La sombra es una compañera paciente. Integrarla toma tiempo, compasión y honestidad. Ahora regresemos a la imagen con la que abrimos. La sombra no es un enemigo eterno, sino un arquetipo que guarda partes de ti esperando ser reconocidas. Mirarla no la agranda, la integra. Cuando te acercas con ternura, cuando conviertes la atención en puente, la energía deja de ser una fuerza desordenada y se transforma en un río que puede regar campos, creatividad, intimidad, proyectos, presencia cotidiana. Si has llegado hasta aquí, quizás sientas algo ya moviéndose, un ligero calor, una curiosidad renovada, una disposición a mirar lo olvidado. Esto es el inicio de la alquimia. No se trata de lograr resultados inmediatos, sino de aprender una nueva manera de relacionarte con tu propia energía. Para profundizar, te invito a seguir la serie. Hay más prácticas, explicaciones históricas y guías seguras que podemos explorar juntos. Y a descargar la guía práctica complementaria en la descripción para continuar el trabajo con ejercicios y recomendaciones. Caminar con la sombra no es renuncia, es reencuentro. Devuelve a la chispa su propósito y a ti tu capacidad para crear con responsabilidad y belleza. Cierra los ojos si lo deseas, respira una vez con calma y regresa con la certeza de que la energía que te creó no está perdida. Está esperando que tú la mires, la nombres y le des un cauce. La alquimia sexual no es una técnica finalista. Es una práctica de toda una vida, para transformar deseo en luz, impulso en sentido y fuerza en obra. Sigue con ternura y constancia.